El doctor Alfredo Polanco, él estábamos aquí esperando. Él siempre me dice, aunque yo llegue un poquito tarde, pero siempre llego. Claro, es importantísimo, ¿no? Y más en el día de hoy que tenemos un tema bastante interesante, porque todos tenemos familiares, todos tenemos pacientes que de una manera u otra han tenido la infección por el COVID-19 y muchas veces no nos explicamos hasta qué punto tardarán los síntomas en desaparecer. En el día de ayer una persona me manifiesta, me dice, mi padre tuvo el COVID-19, se curó, pero él se ha quedado con problemas porque él no oye bien, se le olvidan las cosas, se ha tenido muchos problemas a nivel del sistema nervioso central y como el día de hoy los temas son básicamente de neuronefrología, tenemos un tema bastante importante en el día de hoy. Vamos a darle pues el privilegio, el honor de presentar a nuestra invitada, a la doctora Jocelyn. Adelante. En este martes lluvioso tenemos a nuestra invitada, la doctora Zunilda Vasallo, quien es médico neuróloga con una subespecialidad en movimientos anormales. La doctora Zunilda es egresada de médico general de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tiene la subespecialidad hecha en España, en la Universidad de Cádiz. La doctora labora en la Clínica Abreu y en el Centro Médico Moderno. Buenos días, doctora, quien va a tratar este tema tan interesante que es trastornos neurológicos como secuelas del COVID. Doctora, buenos días y bienvenida a esta receta médica de la Z101. Buenos días, gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir con todos ustedes, sobre todo médicos con la alta gama y la calidad que ustedes tienen. Y sobre todo usted, doctora, porque tuve la oportunidad de tratar a su padre en una ocasión. O sea, que es mi pacientito, somos allegados. Porque los pacientes son familia de uno. Gracias, doctora. Claro, sobre todo, por ejemplo, los neurólogos, los nefrólogos, los pacientes, aunque tengan más edad que uno, ellos dicen, usted es mi papá. Yo sé que a la doctora, yo sé que le dice, usted es mi madre y cosas. Oh, pero me están poniendo viejo. Bueno, el tema es bastante importante. ¿Cuáles son, doctora, los principales trastornos neurológicos que pueden derivar en un paciente que haya tenido una infección por COVID-19? Que aunque muchas veces la infección respiratoria resulta ser bastante leve y ese paciente teóricamente se recuperó, salió negativo, sin embargo, muchos, como dijimos en la introducción, quedan con algunas secuelas neurológicas. ¿Cuáles son esas principales secuelas? No solamente la secuela, sino la forma de manifestación. Muchas veces el paciente está asintomático desde el punto de vista respiratorio, porque sabemos que el COVID afecta más a nivel pulmonar, pero se manifiesta, por ejemplo, por cefaleas o por mialgias, o sea, dolores musculares, que son las principales manifestaciones neurológicas que puede tener. Esas complicaciones van a estar a nivel del sistema nervioso central, incluyen la misma cefalea que ya les comentaba, como también encefalopatías, que va a depender del grado de la gravedad que tenga la situación de COVID en ese paciente. Y a nivel periférico, esas mialgias, esos dolores musculares, el cansancio, o sea, la astenia progresiva que puede tener y que el paciente muchas veces no se percata y no le da importancia. Y sin mencionar los accidentes cerebrovasculares que caben mucha importancia y muchas veces pasan desapercibidos cuando el paciente consulta o busca la ayuda profesional, pudiera ser un poquito tarde para tratar. Bueno, una de las manifestaciones con las cuales tuve un paciente en el mes de mayo es que duró una semana enterita diciéndome, doctor, indíqueme una tomografía porque tengo un mareo. El paciente que tiene 9 años en diálisis, un paciente diabético, y yo le decía, no, es que tiene que ir al otorrino, tiene que ir al neurólogo, y a lo último, pues como él me manifestó que había hecho 2 episodios de fiebre, pues le hicimos la prueba de COVID-19 y precisamente salió positivo, y no había escuchado en ese momento, en el mes de mayo, que podría manifestarse así con un problema neurológico. Sí, son manifestaciones sutiles que muchas veces pasan desapercibidos, que se toman como el día a día o un síntoma muy habitual quizá en un paciente añoso que tiene dificultad en la marcha, que de manera episódica quizá tiene alguna comorbilidad como la hipertensión o la diabetes y pudiera enmascarar cualquiera de esas enfermedades ya de base una sintomatología neurológica. El mareo que usted menciona, no solamente mareo, sino sintomatología vertiginosa
vertiginosa y ataxia por encefalopatías que hacen a nivel residual, e inclusive trastornos de la memoria que se pueden ir postergando y prolongando y confundirse quizá con una demencia, que no es el caso de una demencia, sino de una encefalopatía hipóxica que hace por la infección misma. Doctor Calderón. Eso que usted dice. Perdona, como me hizo la señal. No, claro. Doctora, no indignado, claro. No, le decía, doctora, gracias por cederme la oportunidad. Además, Víctor y yo somos azuanos, los dos. Se entiende. Ellos resuelven. O o soy yo, da lo mismo. Adelante, doctora. Lo que usted acaba de mencionar es súper interesante, sobre todo en pacientes de cierta edad, o sea, en los pacientes ya envejecientes, ¿verdad? O de la tercera edad, dado que muchas veces toda esa sintomatología que usted menciona, pues solapa o deja, ¿verdad? Como que tiene cansancio, no habla bien o no puede articular la marcha de una manera correcta, y la familia puede pensar de manera equivocada que eso es algo habitual o parte de su sintomatología por la patología de base que padece muchas veces el envejeciente. Entonces, es importantísimo lo que usted acaba de decir para que la población, la ciudadanía esté alerta y sepa que no debe conformarse o pensar que es, entre comillas, normal o habitual esta sintomatología que usted menciona, sino que debe acudir a su médico para que pueda ser evaluado el paciente, porque muchas veces, lamentablemente, Polanco, nos llegan los pacientes a las emergencias o a nuestras consultas en una etapa quizás un poco tardía, o ya con ciertas complicaciones que pudieron perfectamente ser prevenibles. Ahora sí. Eso es muy importante y eso le vamos a conversar con la doctora, el factor tiempo. Luego de iniciar los síntomas, eso es interesante, esa pregunta, pero ahora yo le digo a usted, doctora, si nosotros tenemos estadísticamente, mundialmente, tanto la cardiopatía isquémica como los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que son los más comunes dentro de ellos, la causa a nivel mundial. Entonces, están hace 15 años reinando como las principales causas de muerte en el planeta Tierra. Y entonces ahora se suma el inconveniente del COVID-19, entonces a esta pandemia, yo digo, bueno, y ahora, ¿cuál sería para nosotros, si ustedes conocen? Nosotros como República Dominicana tenemos alrededor de 137,000 casos, 127,000 casos de COVID positivo y 2,250 muertes. Estadísticamente conocemos cuál de esas muertes está relacionada a los accidentes cerebrovasculares, o aún no se ha hecho esa reclasificación. Todavía es muy prematuro. De hecho, para hablar de las complicaciones neurológicas nos basamos en estudios que se hicieron en Wuhan, que fue la principal ciudad donde se reportaron los primeros casos. Ellos sí tienen estadísticas de casos de pacientes y la frecuencia en la que ha tenido, en donde hasta el 30% de los pacientes con COVID hacen enfermedad neurológica, trombosis cerebral, hemorragia cerebral, encefalopatías anóxicas, demencia posterior, o sea, un cuadro demencial episódico, neuropatías, o sea, complicaciones con la... doctor, hay personas que hablan de trombosis y embolia. ¿Hay diferencia entre una trombosis y una embolia? No, es muy similar, o sea, para la población en sentido general es un término común. Uno habla de la isquemia, o sea, la falta de aporte sanguíneo a un territorio en concreto, y el otro, que puede ser el hemorrágico, es la rotura de un vaso donde se derrama sangre dentro del parénquima cerebral. Ok, una pregunta. ¿Han aumentado en los últimos meses las enfermedades cerebrovasculares de tipo isquémica en la población general, o por lo menos en la población que usted está manejando? Recientemente, de todas formas, eso tiene un componente estacionario, en edad y en comorbilidad, pero recientemente sí han aumentado los casos. Estamos entrando ya en la época, por decirlo así, de invierno, aunque nosotros no tenemos cambios estacionarios, pero sí estadísticamente tenemos una prevalencia mayor en esta época, coincidiendo justamente con la fase estacionaria de la enfermedad COVID. Pero sí hay casos atípicos de embolia cerebral, muy atípico, en donde no se encuentra una causa cardiológica como tal, y muchas veces pacientes que no tienen enfermedades de base, pacientes jóvenes inclusive. O sea, yo digo en el sentido de que usted sabe que después del enclaustramiento, de la cuarentena, oye, todos los días yo tengo una gran cantidad de pacientes de la tercera edad que tenían 6 o 7 meses que no salían de su hábitat, ni siquiera a coger el sol, a tomar el sol. Entonces esos pacientes son un factor amplísimo de riesgo, son hipertensos, son diabéticos, para que
el sedentarismo, porque está aumentado, porque esos pacientes no están haciendo nada de ejercicio, aumenten las enfermedades cerebrovasculares. Sí, y todas las descompensaciones de enfermedades de base por el miedo a exponerse. No buscan la ayuda necesaria a tiempo por ese miedo. Y lo primero que preguntan es que si ya las consultas están activas. Te consultan vía telefónica y es muy importante el que el médico pueda objetivar clínicamente el paciente, o no solo en la consulta, sino quizá en una visita domiciliaria, que muchos médicos lo hacen, porque por teléfono uno no puede hacer una consulta telefónica. Y es muy importante saber y que la ciudadanía sepa que las consultas en nuestro país, en lo que es la red pública, se iniciaron. O sea, pueden asistir a los diferentes centros de salud de la red pública, porque ya se aperturaron y pueden buscar esos servicios, con la particularidad de que cada uno de estos centros están llevando los requerimientos del lugar para salvaguardar la vida, o sea, para salvaguardar a cada persona que vayan a estos centros, como son los equipos de protección personal, el distanciamiento. Todo eso se está incentivando bastante, se está reforzando en los hospitales cada día, para nosotros asegurar que esas personas de alto riesgo, como son los pacientes con enfermedades crónicas, puedan asistir a su consulta y ser evaluados, porque ahí es donde está el problema. Quizás la pendiente hacia la alta de estos pacientes es justamente por no acudir a tiempo a una consulta por miedo a el COVID. Doctora, hay algo que usted hablaba y no quiero dejar esta ocasión sin preguntar, y es justamente, se dice en los últimos estudios que realizaron unas personas, unos científicos virólogos de Inglaterra y de Italia, que han hecho la mayor cantidad de necropsia de los pacientes, que no fue así en Wuhan, que los pacientes de COVID mueren justamente de lo que es una trombosis venosa difusa de los vasos sanguíneos. Cuando yo escucho eso, yo me transporto a donde usted y digo, pero si mueren de esto, entonces tienen mayor riesgo los pacientes de hacer eventos neurológicos por trombosis. Entonces justamente llama la atención entonces si tendríamos una alza, como decía el doctor Víctor Calderón, en ese tenor, o si todavía, como usted acaba de decir, no tenemos lo suficiente estudio, estadística, que nosotros podamos corroborar que con el COVID, los pacientes han hecho una pendiente hacia la alta en presentar trastornos como son de accidente vasculocerebral. Sí, sobre todo el COVID-2, porque es el que más procoagulante es y más trombótico es, porque se inserta a nivel de la proteína enzima convertidora de angiotensina 2 en los vasos sanguíneos, que tienen un componente endotelial y daña el endotelio vascular. Ahora, es bueno ahora que usted menciona el COVID-2, para que los amigos que nos están escuchando entiendan la clasificación. O sea, parece ser que cuando hablamos del COVID, hablamos del COVID-1, o sea, como si fuese una sola. Yo quiero que usted haga mención sobre No, hay diferentes cepas de coronavirus. Exactamente. Y de esas cepas se han estudiado ampliamente el componente que tienen de infección y de diseminar al sistema nervioso. Esta variante que ahora mismo tenemos, el COVID-19, específicamente es pulmonar y a nivel de sistema nervioso, sobre todo en la coagulación. De ahí que viene más la repercusión en las enfermedades cardiovasculares. Y sí, se han producido muertes paradójicas y eventos cerebrovasculares y cardíacos a cualquier nivel de pacientes que ni siquiera patología de base previa tenían, o sea, que no eran hipertensos, no eran añosos, no eran diabéticos, y eso ha ido pues poniendo en alerta al sistema de salud, que para nosotros es una entidad nueva, para tomar conducta antes de que aparezcan las complicaciones, para prevenir esa aparición. Y si el paciente consulta con tiempo y busca la ayuda necesaria, pues se puede tratar con más facilidad y mayor eficiencia. La doctora Jocelyn. Mire, yo conozco un caso, doctora, de un paciente de 36 años, joven, que padeció de COVID de forma asintomática. Luego, 2 meses después de dar negativo al COVID, entonces presenta convulsiones.
¿Pueden estas convulsiones después de 2 meses estar relacionadas con este COVID en este paciente joven? Sí, porque al inicio comentábamos que los pacientes hacen encefalopatía cerebral. 2 meses después, doctora. Sí, inclusive así, inclusive la parte procoagulante que tiene la enfermedad se distancia bastante tiempo, o sea, el paciente puede permanecer bastante meses con esa actividad anómala a nivel sanguíneo. Lo mismo pasa a nivel del cerebro. Aunque post-mortem son los estudios que se han hecho con la biopsia que mencionaba la doctora, de encéfalos, o sea, de cerebros de pacientes donde se ve bastante edema cerebral, sobre todo a nivel de troncoencéfalo, que es la zona que controla la respiración y la frecuencia cardíaca. Entonces esos pacientes muchas veces mueren de manera paradójica por fallo cardíaco y respiratorio súbito, sin una causa las recomendaciones, conocida. Doctora, para estos pacientes jóvenes que han cursado el COVID de forma sintomática, porque ellos dicen, no, a mí me dio el COVID, yo me quedo en mi casa, no voy a ninguna consulta, yo no sentí nada. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para estos jóvenes que han cursado de forma sintomática esta patología? Deben de mantener un seguimiento estrecho con su personal médico, el médico de cabecera que tengan asignado, o sea, el que le haya tratado la enfermedad de base, porque ya esto es una entidad clínica que estamos estudiando de nuevo, que estamos conociendo nuevo. Entonces, debemos de mantener un seguimiento a largo plazo, qué sé yo, 6 meses, 1 año, con revisiones subsecuentes, a la que tenga a criterio el personal de salud en ese momento, en base a esas complicaciones que pueden aparecer. De todas formas, hay parámetros sanguíneos que se hacen, controles a nivel de PCR, dímero D, hematológicos que se hacen para saber cómo va ese paciente y qué manifestaciones pudiera tener o no. Vamos a dejar una preguntita al aire porque ya nos vamos a una pausa. Vamos a permitirle a la doctora que haga la preguntita y al regreso usted responde, para también darle la participación al público. Los pacientes que padecen COVID-19 tienen unas características sintomatológicas que llaman mucho la atención, y es la anosmia o pérdida del olfato y los trastornos del gusto. ¿Hasta cuándo, luego del paciente haberse recuperado, puede presentar este tipo de trastornos?